Some figure of the waves are skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, ravens soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor of the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, 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 the echoes of eternity. Oh, oh. Tercera ola. Entonces nosotros en ese sentido seguiremos con la posición firme de que tiene que llevarse adelante los entrenamientos los días domingos. Muy bien, muy amable, doctor Fernández. Breve, puntual para cerrar. Doctor, hay gente que... La gente se reúne a abrir, y ya está Buenos días, chicos. ¿Se ve la diapositiva? Buenos días, doctor, sí se ve. Ok, hasta ayer en la noche, 37 alumnos están inscritos en el caso de su grupo. La admisión la afiliación al grupo 2 es hasta el día lunes 4 de la tarde que se cierra. Es ese horario que vamos a dar, martes hasta las 4 de la tarde. Para que, por favor, comuniquen a todos los compañeros que falta matricularse, pudieran hacerlo a la brevedad posible. El martes inicia su examen, se cierra el sistema. Continuando con lo que es la patología del adulto, ya habíamos visto fracturas pediátricas, fracturas de Coles en el adulto, fracturas de Barton. Tenemos a nivel de lo que es el carpo, y uno de los huesos que con mayor frecuencia se nos va a lesionar y que casi siempre maneja el mismo mecanismo de lesión con lo que es la fractura de radio, son las fracturas que se van a llegar a presentar a nivel del escafoides. Debemos de tomar en cuenta que este pequeño huesecillo, a pesar de que no le toma mucha importancia, sin embargo, tiene gran repercusión en la organización de la segunda hilera y por ende de la primera y segunda hilera del carpo, además de las relaciones que guardan tanto con el trapecio como con el semilunar. El mecanismo de lesión es muy similar a las fracturas metapsiarias distales del radio, y es así que prácticamente es el huesecillo del carpo que con más frecuencia sube fracturas. Desde el punto de vista anatómico, vamos a ver más adelante, se divide en un polo distal, proximal, la tuberosidad y la cintura. Tenemos el polo proximal, la cintura, el cuerpo a nivel distal y la fractura de la tuberosidad que se llega a presentar. 80% de la superficie articular está cubierto de cartílago, y esto hace que, pues, en cierta manera no tengamos dolor durante los movimientos de flexo-extensión de la articulación de la muñeca. En cuanto a las inserciones ligamentosas, tenemos el ligamento radioescafocapital, que se inserta en la cara cubital de la cintura del escafoides, el ligamento intercarpiano dorsal, que va a aportar la vascularización del hueso. En cuanto a la vascularización, proceden ramas escafoideas que proceden de la arteria radial y que van a ingresar al hueso por la cresta dorsal, irrigando el 70-80%. Esta irrigación va a incluir tanto el polo proximal, la zona distal está irrigada por ramas que penetran a través de la tuberosidad, y las fracturas que se producen a través de la cintura del escafoides o su tercio proximal no pueden revascularizarse si no se llega a producir la consolidación. Hemos mencionado mecanismo de lesiones, este mismo mecanismo, una caída con hiperextensión de la muñeca que genera que en la mayoría de los casos existe una desviación cubital y supinación intercarpiana, pero la estiloides del radio casi siempre llega a impactar sobre el escafoides, condicionándonos este tipo de fractura. El paciente clínicamente va a llegar a presentar dolor, tumefacción, dolor
Dolor a la palpación profunda sobre lo que es el escafoides y la tabaquera anatómica. Tenemos dos pruebas muy importantes para determinar desde el punto de vista clínico si presenta o no presenta una probable fractura. La primera, que es la prueba de elevación escafoidea, en esta consiste en reproducir el dolor con la desviación dorsopalmar del escafoides, y tenemos la prueba de Watson, también denominada desplazamiento escafoideo doloroso. Es un desplazamiento de dorsal al mover la muñeca desde una desviación cubital hacia radial mientras se comprime la tuberosidad. Desde el punto de vista imagenológico, tenemos radiografías anteroposteriores, lateral. La lateral no es muy visible la fractura, sin embargo, es mucho mejor una radiografía oblicua o, en su defecto, una radiografía magnificada. También tenemos radiografías dinámicas, en este caso es una anteroposterior con desviación cubital y radial. La gammagrafía muy pocas veces la hemos utilizado, sin embargo, sí nos detecta lugares donde existe actividad celular, como es el caso del foco de fractura. La tomografía, que nos es más de utilidad, y la resonancia magnética, que no lo utilizamos en nuestro medio por elevado costo, sin embargo, sí es adecuada para este tipo de fracturas, ¿no? Tenemos una radiografía anteroposterior, oblicua, lateral, con desviación cubital. El chasis tiene que estar a 90 grados. Incluso esta proyección lateral verdadera nos identifica si existen o no luxaciones radiocubitales a nivel distal. Tenemos una radiografía dinámica con desviación cubital. Fíjense que esta es la que más me gusta a mí. Prácticamente se ve el escafoides en toda su integridad. Tenemos que ver la relación con los huesecillos, el espacio que existe con lo que es el plafón de la metástasis distal del radio. Pero en la desviación radial, miren cómo se nos va a perder la parte del escafoides, donde se va a superponer con el resto de los huesecillos. Esta punta de la esteroides del radio es la que llega a producirnos este tipo de fractura a nivel del cuerpo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con los esguinces de muñeca, las contusiones de muñeca, la inestabilidad de escafo semilunar, la luxación semilunar, donde se puede llegar a presentar una ruptura del tendón del flexor radial del carpo, o se llegan a presentar fracturas del esteroide radial. La fractura de trapecio, con enfermedad de Kerbein, la artrosis de la articulación carpo-metacarpiana. De acuerdo a la localización, este tipo de fracturas las vamos a clasificar en fracturas de tercio medio. A nivel de la cintura es mucho más frecuente, se presenta en un 80% de los casos. Tercio proximal, 10 a 20% de los casos. Tercio distal se llega a presentar en un 5% de los casos. Tenemos esta clasificación de fracturas de escafoides carpiano en estables. No hay un desplazamiento significativo. B, inestables, sí llega a producirse un desplazamiento, con retardo de consolidación y con pseudoartrosis. Muchos de los pacientes que presentan fracturas de escafoides llegan a presentar un dolor tolerable, el cual determina que el paciente no acuda al traumatólogo, y obviamente esto condiciona que vaya a generar una pseudoartrosis. Sin embargo, se han sometido procedimientos quirúrgicos de reconstrucción hasta 2 meses posteriores de la fractura, donde han formado una pseudoartrosis, incluso con tratamiento meramente conservador. El tratamiento inicial, una férula antebraquipalmar hasta que disminuye el edema. En aquellas fracturas estables no desplazadas se puede colocar un yeso antebraquipalmar con el pulgar y la muñeca con desviación y flexión y extensión neutra por 6 a 8 semanas, y luego se cambia un yeso corto por 6 semanas más. Este es el aparato de yeso que utilizamos para la estabilización de una fractura de escafoides en aquellas fracturas no desplazadas, mecanismo de lesión y hiperextensión, ¿no? Que nos puede dar estos diferentes patrones de fractura, pero cuando no hay un desplazamiento es como si el paciente estuviera agarrando una copa de champán en la posición en la cual vamos a estabilizar. El tratamiento conservador está indicado en fracturas no desplazadas estables del tercio distal y la cintura, cuando el paciente rechaza la cirugía, cuando existe un alto riesgo quirúrgico. ¿Cuáles son las ventajas? No hay complicaciones quirúrgicas. Las desventajas: mayor número de consultas, lesiones cutáneas, inmovilización prolongada y rigidez de las articulaciones. Este cuadro que ustedes están viendo y estas imágenes que están visualizando son extraídas del manual del residente que ustedes tienen en este momento y que sus presidentes les han pasado. El tratamiento quirúrgico, tenemos 2 abordajes, uno por la región volar y otro por la región dorsal. Por la región volar, en caso de que sea fractura de la cintura por lo distal,
nos permite una excelente visualización con menor riesgo de lesión vascular. Dentro de las desventajas es una cicatriz capsular, riesgo de inestabilidad del carpo y una artrosis escafotrapezoidea. A nivel dorsal, tenemos las fracturas de polo proximal. Nos permite un mejor control sobre el fragmento proximal, la posibilidad de reparar el ligamento escafolunar, conserva los ligamentos extrínsecos y las desventajas, dificultad de visualización completa del escafoides y dificultad de imágenes intraoperatorias. Aparte de la cirugía convencional, tenemos la cirugía percutánea, en aquellas fracturas no desplazadas o mínimamente desplazadas, en las cuales existe una menor lesión de partes blandas, rápida reincorporación a la actividad laboral o deportiva, y una de las desventajas que llega a presentar es la difícil reducción que se llega a presentar. El índice de consolidación con tratamiento conservador, 100% en aquellas fracturas localizadas a nivel de la tuberosidad y terciodistal, a nivel de la cintura 80-90% y a nivel del polo proximal 60-70% que se llega a presentar. En aquellas fracturas desplazadas, ya habíamos mencionado, 2 abordajes, volar y dorsal. Podemos utilizar las clavijas de Kirchner, los tornillos de compresión de Herbert. Este es un tornillo de Herbert. Lleva una rosca a nivel de la punta y una rosca a nivel de la cabeza, quedando liso esta superficie. Al momento de ingresar la rosca distal, lo que genera con la rosca proximal es una compresión de ambos fragmentos, lográndonos este efecto. La punta tiene que quedar por dentro del hueso para que no exista daño al cartílago y daño a la superficie articular que se llega a presentar. Complicaciones: consolidación tardía, pseudoartrosis, mala consolidación, osteonecrosis, sobre todo en aquellas fracturas del polo proximal. Este es un algoritmo que hemos sacado también del manual del residente, muy bien explicado, y es prácticamente lo que se realiza. Ante la sospecha clínica de una fractura de escafoides, tomamos nuestra radiografía. Si no visualizamos la fractura, podemos hacer 2 opciones. Primero, tomarle una tomografía o en su defecto una resonancia. Si encontramos una fractura, pues ya nos vamos a los diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos, ¿no? O conservadores. Si encontramos, si no visualizamos la fractura, le colocamos una férula por 2 semanas, no hay dolor, hay que volver a explorar. Si no hay dolor y es asintomático, se descarta mediante una nueva radiografía, no existe fractura, pues ahí termina el tratamiento, pero si existe sospecha, nos vamos a ir nuevamente a una tomografía. En caso de que tengamos una fractura diagnosticada desde un inicio, hay que valorar, primero, no está desplazada, nos colocamos un aparato de yeso, o en su defecto la fijación percutánea, que en la mayoría de los casos es mucho más eficaz en relación a la inmovilización con un yeso antibraquipalmar. Esta fijación percutánea se puede realizar por una vía dorsal o volar, la dorsal a través cuando son fracturas del polo proximal, y la volar en el resto de las fracturas de escafoides. Si tenemos una fractura que está desplazada, angulada, aquí obviamente necesitamos una cirugía convencional mediante una reducción abierta y la fijación mediante clavijas de Kirchner o tornillos que se van a llegar a presentar. En mayor frecuencia son las fracturas y luxaciones que se presentan a nivel del semilunar. Prácticamente muchas fracturas pasan inadvertidas hasta que se llega a la necrosis avascular denominada como enfermedad de Kienbock. El semilunar se la califica como la piedra angular del carpo. Enseguida en la clasificación vamos a ver por qué se le denomina la piedra angular del carpo, debido a la desorganización que provoca en la hilera proximal y consecuentemente en la hilera distal. Se le denomina piedra angular del carpo porque se sitúa en la fosa semilunar del radio distal, anclado por los ligamentos interóseos al escafoides y al piramidal, y su forma concuerda con la cabeza convexa. Perdón un momentito, chicos. Está anclado por los ligamentos interóseos al escafoides y al piramidal, y su forma concuerda con la cabeza convexa al hueso grande. En cuanto a la vascularización, tenemos lo que es la parte de la arcada carpiana proximal, dorsal y palmar, con 3 anastomosis intrasemilunares variables, y el mecanismo de lesión similar al mecanismo de lesión de las fracturas de muñeca o, en su defecto, prácticamente las fracturas típicas de Coles, en el cual se llega a producir una fractura, una caída con la mano con extensión de la muñeca en hiperextensión o un fuerte empujón con la muñeca en extensión. Clínicamente va a haber dolor
impotencia funcional a la movilización de la muñeca, dolor a la digitopresión en la región volar de la muñeca por encima del radio distal y del semilunar, y la movilización es dolorosa. Desde el punto de vista radiológico tenemos una radiografía anteroposterior y lateral que son insuficientes para el diagnóstico, por lo que nos obliga a solicitar una tomografía, que es el mejor método para identificar este tipo de lesiones. Proyecciones oblicuas que también pueden ser útiles. También podemos utilizar la gammagrafía magnética mediante técnica de elección para la necrosis vascular, que vamos a utilizarlo. Tenemos una radiografía lateral, la verdad, muy difícil de identificar, quizá casi se logre visualizar. Sin embargo, yo soy más partidario de este tipo de lesiones con una tomografía. Tenemos la clasificación de fracturas agudas. Estas pueden ser fracturas frontales del polo palmar, que afectan a las arterias nutricias palmares, fracturas subcondrales de la superficie articular proximal sin lesión importante de los vasos nutricios, fracturas frontales del polo dorsal, fracturas transversas del cuerpo y fracturas frontales transarticulares del cuerpo del semilunar. En el caso de la enfermedad de Kienbock, el diagnóstico es radiológico, sin embargo, se confirma con la tomografía. Es mucho más frecuente en adultos jóvenes. El paciente presenta dolor, rigidez de la muñeca, edema, aumento de la sensibilidad dorsal. Muy raro una historia de traumatismo. Casi siempre se llega a presentar de manera progresiva 1 o 2 años posteriores a una fractura. Limitación de la movilidad, debilidad de la aprehensión. La clasificación tomográfica de Stell-Littman clasifica en un estadio 1, en la cual existe un aspecto normal o fractura lineal o por compresión en la tomografía. Una estadio 2, en la cual existe una esclerosis y ligero hundimiento, ¿no? El espacio articular que existe en la primera hilera, en el estadio 1 está conservado, pero fíjense el aumento y fíjense la reducción del espacio radiocarpal que se llega a presentar. En el estadio 3 va a haber fragmentación, hundimiento, degeneración quística, pérdida de altura del carpo, migración proximal del hueso grande, rotación del escafoides. Va a haber una disociación escafo-semilunar. Este es el estadio 3. Vean la comparación de las relaciones que se presentan a nivel de la segunda hilera, el espacio que existe con la segunda hilera y el espacio que existe con hilera radiocarpal. Aquí prácticamente se ha desorganizado, existe un descenso de los huesecillos vecinos, como está sucediendo con el hueso grande. Y finalmente tenemos lo que es el estadio número 4, donde existe un hundimiento avanzado, rotación del escafoides, esclerosis, osteofitos radiocarpianos, como se llega a ver en esta imagen. Hagan la comparación del estadio 1 con el estadio 4, prácticamente vean la migración que se llega a presentar del huesecillo que está proximal y que está articulándose con este hueso, y la pérdida de relación totalmente, provocándonos una disociación escafo-semilunar. Tratamiento: fracturas no desplazadas. Se puede colocar un yeso o una férula larga, y en aquellas fracturas desplazadas vamos a utilizar clavijas de Kirchner, un fijador externo, ¿no? Para la enfermedad de Kienbock tenemos osteotomías de acortamiento radial. Tenemos, si la variancia cubital es positiva, tenemos una osteotomía de acortamiento del hueso grande o una artrodesis intercarpiana del escafoides trapezoide. Tenemos la carpiectomía en la fila proximal o artrodesis de la muñeca en etapa 3 o 4. ¿Cuáles complicaciones tenemos? Osteonecrosis es la complicación más devastadora, que requiere lo que hemos mencionado: acortamiento radial, alargamiento cubital y las técnicas de rescate, que es retirar toda la hilera proximal o en su defecto la artrodesis de la muñeca. Tenemos la luxación perisemilunar y semilunar. Estos arcos de Guirul ustedes los tienen en el manual del residente, que es muy importante valorarlos a la hora de valorar este tipo de lesiones. La luxación perisemilunar es cuando todo el carpo, excepto el hueso semilunar, se luxa y el semilunar se mantiene normalmente asentado en la fosa semilunar del radio. La luxación semilunar, cuando la relación entre el carpo y el radio se mantiene, pero el semilunar está luxado en dirección palmar hacia el túnel del carpo. La luxación perisemilunar transescafoidea, el arco de rotura pasa a través del escafoides más que a través del ligamento escafosemilunar, y la rotura pasa luego entre la porción proximal del escafoides y el hueso grande semilunar, y entre semilunar y hueso piramidal. La evaluación radiológica a través de los arcos de Guirula. El arco 1, estamos hablando de este arco, ocupa la superficie convexa y proximal del escafoide semilunar y piramidal. El arco 2 es la concavidad de estos mismos huesos. Y tenemos el arco 3, que ya estamos en la convexidad o la superficie condilar del hueso grande y ganchoso. Tenemos el arco 1, el arco 2 y el arco 3. Luxación semilunar y perisemilunar. La lesión del arco mayor atraviesa lo que es el escafoides,
el hueso grande, piramidal, y provoca fracturas, luxaciones perisemilunares transescafoideas o transescafoideas. Tenemos la lesión del arco menor. En este caso, sigue un trayecto curvo a través de la estiloides radial, la articulación mediocarpiana y el espacio semiluno piramidal que provocan luxaciones perisemilunares y semilunares, y la lesión más frecuente es la luxación perisemilunar transescafoidea denominada lesión de Decker-Wein. Este es el mecanismo o la representación esquemática de la inestabilidad del perisemilunar. Si ustedes se fijan, prácticamente en los estadios 1 no hay una integridad ligamentosa, pero se va a llegar a producir un desplazamiento posterior con ruptura ligamentaria, de tal manera que el resultado final de este estadio es esto. Cuando se nos produce la luxación, el huesecillo queda prácticamente por fuera. Clínicamente, el paciente va a presentar dolor a la palpación inmediatamente distal a la tuberosidad del íster. La muñeca se encuentra edematizada con una prominencia dorsal variable de todo el carpo en los casos de luxación perisemilunar franca. La evaluación radiológica puede establecerse sin radiografías, aunque deben obtenerse proyecciones AP lateral para confirmar el diagnóstico y descartar lesiones asociadas. Muchas veces, para poder tener una imagen radiográfica adecuada, se realiza una tracción y nos permite identificar con mejor claridad nuestro huesecillo que se ha producido la luxación o su defecto, se ha llegado a producir la fractura. La tomografía y la resonancia no suelen ser necesarias, sin embargo, es útil para definir el trayecto de la fractura. En la radiografía anteroposterior, el semilunar, sus compañeros han ingresado, pero no los estoy, ya los he ubicado. En la radiografía anteroposterior, el semilunar luxado adquiere la forma de cuña con un reborde palmar alargado. En la radiografía lateral tenemos el signo de la taza volcada, donde existe una inclinación palmar del semilunar. En la proyección AP con el puño cerrado se obtiene tras la reducción cerrada de la articulación mediocarpiana y es útil para descartar luxaciones escafosemilunares o semiluno-piramidales residuales y otras fracturas. Tenemos la proyección normal del semilunar, tenemos una dislocación del semilunar, que es lo que se llega a producir, y una luxación perisemilunar, es decir, fíjense el desplazamiento que se llega a producir de los metacarpianos, ¿no? De igual manera, acá tenemos la misma orientación en la radiografía, donde tenemos el radio, el semilunar, y obviamente tenemos nuestra dislocación perisemilunar que se nos llega a producir prácticamente en desplazamiento dorsal, o en su defecto se nos llega a producir una luxación perisemilunar donde se produce un desplazamiento volar de nuestro fragmento. En el estadio 1 existe una ruptura de la articulación escafosemilunar, se rompen los ligamentos radioescafosemilunar y escafosemilunar interóseo. Estadio 2, ruptura de la articulación mediocarpiana, se rompe el ligamento radioescafocapital. En el estadio 3, una ruptura de la articulación semiluno-piramidal, se rompe la división distal del ligamento radiosemiluno-piramidal, y en el estadio 4 hay una ruptura de la articulación radiosemilunar con ruptura del radiosemiluno-piramidal, provocando en último término una luxación palmar del semilunar. Tratamiento: lesiones agudas, tracción, reducción y inmovilización con aparato de yeso. En aquellos que no son irreductibles o inestables, reducción abierta, fijación interna más colocación de clavijas de Kirchner por 3 a 4 semanas. Tenemos nuestra luxación, traccionamos, presionamos sobre el semilunar, reducimos, dejamos de traccionar. Una complicación muy frecuente, compresión del nervio mediano. Se presenta una neuropatía del nervio mediano. Esta es la maniobra de reducción inmediata. Traccionamos, presionamos sobre el semilunar, dejamos de traccionar una vez reducida nuestra lesión. Tenemos la artrosis postraumática y lesión perisemilunar crónica que se nos llega a presentar. ¿Dudas, preguntas sobre este tema, chicos?